Hola, muy bonitas tardes tengan todos ustedes, amigos de su programa Alta Especialidad, la cual es traída por Yes Intelectual. Y hoy, 27 de julio, traemos un programa un poquito muy atípico porque vamos a tocar dos temas que son totalmente, pues no opuestos, pero están dentro de lo que viene siendo la rama del derecho penal, sobre todo en lo que viene siendo la parte de la parte técnica jurídica y lo que viene siendo la parte también de la criminología, en este caso lo que es el iter criminis. ¿Qué es el iter criminis? Pues es el camino que lleva a un agente a conducir un delito y tiene dos fases, en la cual una es interna y una es externa. Por eso es que vamos a valorar esas dos partes muy importantes, lo que viene siendo la criminología, desde la parte de la fase interna, cómo es que empieza a plasmarse dentro de la mente de la persona que va a perpetrar dicho delito, y cuando ya viene siendo esa consumación, ya tenemos ahí la parte externa. En este caso vamos a tocar muy someramente algo lo que es el tema de la eh, psicología forense en este caso, porque vamos a idealizar en esa parte interna cómo es el factor humano en el cual eh, pues una persona piensa en un delito, piensa en delinquir. A lo mejor pueda que sea algo ya premeditado, puede ser que algo sea muy espontáneo, y entonces ahí es donde va a empezar esa valoración con respecto a lo que es la parte psicológica de dicha persona, lo que viene siendo su comportamiento y lo que viene siendo también con pues la personalidad, en este caso, que va a tener dicho agente. Eh, Vamos a verlo ahorita con una gráfica muy en específico. Y pues nada, me da mucho gusto volver otra vez a estar con ustedes. Nos encontramos aquí ahorita nuevamente por la zona norte del estado de Veracruz. Y era un poco triste porque pues teníamos planeado dicha ponencia de hoy, dicho programa con una persona experta en ciencias forenses, sobre todo en el ámbito de la psicología forense, pero desgraciadamente con la aportación que tenemos hoy con los medios tecnológicos en telecomunicaciones, pues, está un poco complicado. Ha estado fallando mucho la red, sobre todo aquí en esta temporada. A veces es muy común cuando hay la canícula, o tenemos también ahorita las temporadas de lluvias, pero sobre todo cuando hay la canícula, hay pues un gran problema con las telecomunicaciones. Y pues vamos a empezar. Voy a poner en este caso una, eh, una proyección que tenemos con respecto a, a una presentación por PowerPoint sobre dicho tema. Nuevamente, pues, eh, muchas gracias por estar aquí, sobre todo. Ya llevamos casi más de un año en este programa. Hemos tenido muy buena aceptación. Dice que hemos tenido en lo que viene siendo el tercero o segundo lugar, creo que teníamos ahí con respecto al programa que tuvimos una vez con Oscar Montoya de Colombia, con el David Garriga, y pues estamos en la mayor aptitud de poder traer pues producto de calidad, en este caso para todos nuestros usuarios, un producto pues muy al estándar, sobre todo que se encuentra actualizado. Y pues desgraciadamente hoy sí no pudimos hacer el enlace con nuestra persona, nuestro psicólogo forense, que ojalá en la próxima clase lo podríamos tener para profundizar un poquito sobre estos temas. Entonces tocamos el tema que viene siendo el de hoy, el intercrímenes, y me causa una gran satisfacción de que esto lo idealicé hace aproximadamente 2 semanas que estoy en un curso de formación inicial de fiscales, pero en activo, aquí en la ciudad de Jalapa, Veracruz, en este caso la Academia Nacional, Academia de Seguridad Regional del Sureste, eh, y por parte también de la Fiscalía del Estado de Veracruz, donde pertenezco. Y pues este curso son prácticamente 800 horas, en las cuales son certificaciones que deben de tener todos los servidores públicos que pertenezcan sobre todo en el ámbito de Procuración de Justicia o Seguridad también nacional, y pues tenemos que tener dicha certificación. Entonces, en una de las clases habíamos tocado el tema del IT crímenes, y totalmente me quedé muy pasmado porque decía, esto yo ya lo vi, me tocó exponerlo y digo, yo ya lo había visto, algo demasiado conocido,
Y efectivamente lo habíamos tocado en lo que era la maestría en comportamiento criminal y delincuencial en el INJIPE de Aguascalientes hace 3 años, pero bajo el término de lo que venía siendo el Criminal Path, el camino del crimen, en lo que venía siendo, no en esta etimología que es latín, sino lo habíamos tocado con el nombre que se le había plasmado y con razón se me hacía algo totalmente muy similar hasta que ya me di cuenta y me percaté que en la traducción pues era el mismo el tema, el iter crimen. Solamente que la diferencia es que en esa exposición que tuvimos allá, precisamente la volvimos a hacer con una persona que es psicóloga, con la licenciada Teresa Inigo, y bueno, pues ahí ella me tocó un poquito más el desarrollo con la parte psicológica y en el ámbito forense, con el desarrollo de las personalidades. Hoy, por supuesto, pues vamos a tener que desarrollarla. Estamos completamente seguros de que podrá hacerse de una manera óptima. Y empezamos con esto que les habíamos comentado, de esa experiencia de que me tocó ahorita en el curso y totalmente, bueno, este tema ya lo habíamos tocado. Es sumamente muy importante porque estamos ante la clasificación de algún delito y teníamos que valorarlo con respecto a la tentativa, que es un tema muy común, sobre todo en los delitos, por ejemplo, tentativa de homicidio, tentativa también en delitos sexuales, se aplica mucho y a veces no conocemos mucho esta parte muy técnica con, lo que viene siendo el camino del crimen, la parte interna y la parte externa. Eh, Estamos también ahorita enlazados, por cierto, de manera directa. Quienes gusten hacer preguntas, ya sea por el chat de Yes Intelectual, adelante, aquí se las contestamos también. Me es complicado ahorita como me encuentro solo para poder estar viendo las partes. Tengo a alguien que me apoya, por supuesto, Juanito, que se encuentra en los controles. Y pues él me hace llegar las preguntas a través del WhatsApp para poderlos atender. Y pues estamos aquí al tanto por cualquier duda que se pueda tener. Eh, Vamos a empezar con lo que viene siendo, pues, lo que es la teoría de la personalidad de Freud. Bien entendemos que Freud es un psicoanalista en el cual, bueno, algunos difieren con respecto a si es una ciencia, otras no, pero sí hay ciertas vertientes que él emana dentro de su dogma que tienen mucha razonabilidad con respecto a esta parte del iter criminis. Por eso habíamos tocado el tema con respecto a de que se toca mucho lo de la criminología, que tiene que ver también con la psicología forense, y precisamente en esa maestría lo tocábamos, sobre todo en el que es el manual práctico del perfil criminal con nuestro compañero Jorge Jiménez Serrano, y que tiene totalmente la dogma de Brent Turby, sobre todo en lo que viene siendo un perfil criminal con el BEA, que es el análisis conductual del lugar de los hechos. ¿Qué es lo que hace? Que se estudian no solamente los hechos, sino también en la parte de la criminalística de campo, lugar de los hechos, el modus operandi, pero hay una parte que es psicológica, en este caso es la firma del modus operandi o la firma que haya dejado el autor, y en esta también se puede relacionar mucho con lo que viene siendo el iter criminis. Me gusta esta imagen y ahorita toco el por qué fue que se tocó, pero el iter criminis pretende recorrer la reconstrucción del delito con la intención de poder responder a la pregunta cómo ha sucedido, de tal modo que se tratan de analizar conductas previas del autor y víctima a la comisión del hecho, las realizadas durante este y las posteriores, diferenciando los distintos tipos de abordaje, comisión y abandono de la víctima, las distintas reacciones de los actores, las verbalizaciones de unos y otros, de tal modo que se describe un guión de sucesos, un relato de lo ocurrido y que da sentido. Es en este pilar donde cobran especial relevancia los conceptos de modus operandi, sello personal o firma, y enesificación o teatralización. Claro que vamos a tocar las dos partes, lo que viene siendo la parte, por eso había dicho que era un programa un poco muy especial, porque vamos a tocar el tema desde el ámbito criminológico, pero también técnico jurídico, por lo cual ahorita, como ustedes lo vieron, lo estamos abordando sobre todo en el estudio criminológico, a las ciencias de psiquiatría forense, de psiquiátrica, perdón, a la psicología,
Y vamos en este caso a entrar un poquito sobre el, el anteproyecto, lo que viene siendo un intercrimen, por qué se da en este caso. Precisamente me gustó mucho la imagen porque no sé si ustedes se acuerdan, hay una película que precisamente habla de dicho, que lo que de este tema del intercriminis, que se llamaba la de Minority Report con Tom Cruise, creo que se llamaba en sentencia previa en español. Es viejísima esta película, tiene más de 15 años. Yo me acuerdo que inclusive la vi en la universidad. Estaba totalmente muy adelantada esa película, era de Steven Spielberg, y habla precisamente de este tipo de delito en lo que venía haciendo cuando se anticipa, en este caso, las fuerzas del orden a través de las policías, una policía que sabía que se llama PRECON precisamente, a lo que viene siendo el idea de perdón, del, del preconsciente, ya me acuerdo, era del preconsciente, por eso era en inglés, preconsciente. Cuando se está idealizando este tipo de delito, estaba tan adelantada con respecto a este tipo de estudio, que ustedes, por ejemplo, hay varias cuestiones ahí un poquito somáticas con la de la película. Por ejemplo, la nave era una réplica la que tenía la famosa este, Boba Fett de Star Wars. Ya ven que luego tenía mucho compadrazgo entre Steven Spielberg y George Lucas, compartían. Pero en este caso, Steven Spielberg sí se metió un poquito de lleno en empaparse sobre este tipo de delito para poder idealizarlo a través de la proyección hollywoodense. Entonces, tenemos esos factores. Por eso se llamaba precon, que venía siendo el preconsciente con respecto a esta policía. Y tenían algo muy en específico, que por ejemplo me llamó mucho la atención y dije, caray, sí está un poquito no lo había entendido en ese tiempo en la universidad, pues dado que todavía ni siquiera sabía que iba a especializarme por la materia de Derecho Penal. eh, no entendía muchos conceptos, pero viéndola ahorita desde otra perspectiva, al igual como también el domingo estaba viendo la película, la del Silencio de los Inocentes, nada que ver con la realidad, pero inclusive esta, a pesar de que era además de ciencia ficción, había dos, tres cosas que sí tenían unos factores muy preponderantes. Cuando decían ellos, dice el policía que va a supervisar a los del PRECON, y dicen, ¿por qué se pueden anticipar 4 días a un delito y en otro no? Y él lo manifiesta el que es el supervisor de Precon, y dice, porque los delitos premeditados ya están en la mente del criminal con muchos días de anterioridad y es cuando nosotros nos permite detectarlos a través de esos tres videntes que tenían ellos para poder idealizar este delito, pero no en un delito que fuera pasional o con estas características porque la persona no sabe que va a delinquir. Y tenemos un ejemplo muy real, por ejemplo, en México, cuando en el delito de que una persona del sexo masculino llegaba a su domicilio, estoy hablando de hace muchos años, ya eso ya está derogado completamente, ya no existe y por supuesto ya cambió, eso ya no, ya es de otra historia, de otra época, pero llegaba al lugar conyugal y se encontraba en este caso su cónyuge, su mujer, en el hecho conyugal, y esta persona entraba en una etapa que se llama ofuscación mental. Prácticamente se cegaba de la ira y en ese caso él pues, privaba de la vida tanto al hombre como a la mujer a veces. Y es ahí donde pues esta persona no lo premeditó, no sabía él que lo iba a hacer. Por supuesto que él al momento que llega y arriba al lugar y se da cuenta de que está sucediendo esto, pues él entra en ira, entra en un estado en el cual, vaya, el inconsciente se apodera de él prácticamente y pues acomete dicho delito bajo ese estado de ofuscación mental y era un atenuante en esos tiempos. Ahora ya no, aunque también hay que a veces pensar de que somos seres humanos. Al final de cuentas, hay un criterio que, bueno, una filosofía que decía, somos un son politicón, un animal político, pero al fin y al cabo somos animales con instintos. Ahorita lo vamos a ver con la que viene siendo las fases de la personalidad, también de Sigmund Freud. Entonces, esta película totalmente toca este tema de una manera muy conceptual
que la cual cuando empezaba a ver este tema otra vez, lo del intercriminis, la vuelvo a ver y vaya, hay muchos conceptos que son muy idealizados a este tipo. Esto no quiere decir que la película se asemeje, luego vayan a pensar de que me estoy tomando de este tipo de conocimiento, no. Pero, por ejemplo, cuando un director va a hacer una película, siempre trata de abocarse al estudio de lo que va a ser el tema. En este caso, se debe de haber asesorado totalmente y estudiado con expertos en el tema. En este caso, ha de haber sido eh, psicólogos y todo, sobre todo expertos en derecho penal que le permitieron hacer, como en su tiempo fue la película de Interestelar, que también se allegó de científicos en el tema del espacio y pues vaya, lo aterrizó de una manera muy contextual al tema. Entonces, en este caso también hay ciertas ideas que tienen mucho que ver con este tema para poder a veces también entenderlo de una manera pues muy ejemplar, que se pueda entender también, porque es complicado. También es complicado, dado de que o eres psicólogo o eres abogado, o puede ser los dos. Hay casos excepcionales, hay gente que ha estudiado las dos carreras. Pero en el caso de que seas cualquiera de las dos partes, pues tanto en la entrada al término técnico jurídico como al tocar también, en este caso, la criminología, pues se nos complica un poco para poder entenderlo y sobre todo en el ámbito lo que es de la psicología. Y esta es la parte que nos dice totalmente Sigmund Freud con respecto a ese famoso iceberg, donde nos pone lo que viene siendo la conciencia, el preconsciente y lo que viene siendo también el inconsciente. Acordémonos, por ejemplo, a veces decimos es que nos traiciona la memoria o nos traiciona la mente. Eso es lo que a veces razonamos como el acto fallido, que son revelaciones de pensamientos inconscientes, que son por accidentes. Vamos a poner un ejemplo, a lo mejor tuvimos un cambio de un jefe y este jefe o jefa, pues de repente le llamamos, en este caso por el nombre del jefe anterior, y podíamos pensar que a lo mejor fue un descuido, un accidente, pero cuando lo estamos aplicando en el ámbito psicosocial, pues también un análisis podría llegar a que todavía no hay un sentimiento resuelto con respecto al anterior y por lo tanto todavía quedan esos vestigios dentro de la memoria que a veces nos permiten a veces evocarlo de manera inconsciente. Y no pongo el ejemplo a veces de una mujer o de una novia o de un novio, en el caso de una mujer, porque a veces traen hasta ciertos problemas, pues ya entre la pareja, cuando a veces no es algo premeditado, a lo mejor la persona tiene este tipo de memoria todavía con respecto a la persona anterior o al jefe o a situaciones. Por eso a veces se viene también lo de la manera inconsciente, el síndrome de guerra, cuando gente que va a zona de combates y regresan y de repente de la nada sacan ciertos instintos que pudieron haber aprendido cuando se encontraban allá. Entonces es la parte también de lo que es los sentimientos no resueltos con un acto fallido. Entonces tenemos que está dividida por tres fases, en este caso, bueno, en tres partes o en tres niveles. En el consciente, en la parte consciente, que es la punta del iceberg, que la apenas que se ve, pues es la que nos permite hablar y actuar de manera racional. Esto nos tiene en cierta manera de que estamos lúcidos. Por eso es que ahí viene la clasificación en el delito, cuando fue alguien que se encontraba de manera consciente o inconsciente, o la persona que no es inimputable. Ahí es donde estamos entrando en este tipo de cuestión técnica jurídica. Si la persona se encontraba en este caso ante una enfermedad mental, por ejemplo, alguien que tiene un síndrome de Down o a lo mejor que tiene una esquizofrenia paranoide, pues es lógico que cuando está cometiendo dicho tipo de delitos, pues se encuentra en un estado inconsciente, la persona no tiene la razonabilidad de lo que está haciendo y esa consecuencia es punible, por supuesto que sí, ya en este caso la autoridad, en este caso el juez, ya determinará cuál es la medida que va esta persona a tomar en contra de lo que haya cometido. A veces no sabría que está cometiendo un delito de manera consciente. Por eso es ahí que ya el juez determinará cómo será en este caso la manera en que será pues punible su delito, cómo lo sancionará en este caso. Muchas veces son recluidos estas personas en centros de atención mental o tienen alguna rehabilitación, dependiendo también el tipo y la gravedad del delito, por supuesto. Después tenemos
en lo que viene siendo el preconsciente, que repercute en una memoria ordinaria. Ahí a veces estamos entre lo que es consciente e inconsciente, pero es parte de la memoria que vamos a tener con respecto a nuestras actividades, a lo que viene siendo todo lo que hemos entablado en este entorno de la vida, en recuerdos, nuestra memoria, que a veces el consciente los jala a su vez cuando se encuentran. Por eso es donde vienen los famosos actos fallidos. Y después tenemos, en este caso, el inconsciente, que son esto nos regula los sentimientos, los pensamientos, los impulsos, y que algunas veces pueden ser inaceptables. Esta es la parte donde tenemos el, el que le podríamos llamar la parte oscura, a veces que tenemos los seres humanos con respecto a nuestros impulsos. Por eso vuelvo a recalcar, el ser humano al final de cuentas es un animal. Son politicón, le queremos llamar de manera muy, como diríamos, de una manera muy civilizada. Pero somos al final de cuentas animales, con instintos, instinto de hambre, instinto de reproducción, el instinto, a lo mejor vamos a diferir muchos, pero el ser humano siento que es violento por naturaleza también. En cierta manera a veces se reprimen ese tipo de sentimientos, que eso lo vamos a ver ahorita con respecto a lo que son las fases de la personalidad, las estructuras básicas, que son tres, pero ahorita lo veremos. Pero en esta parte inconsciente es donde a veces se encuentra latente muchos de los instintos básicos que tenemos como seres humanos, que no son regulados totalmente. Por ejemplo, en el caso de un menor, de un bebé, pues en el inconsciente él tiene hambre, y en su inconsciente la manera de poder solicitar alimentos a través del llanto, a través del grito, y a lo mejor eso puede ocasionar un acto de molestia a las personas que somos conscientes o que nos encontramos más en un estado donde ya tenemos educación, cultura y ciertas cuestiones. Pero para el menor, pues él no sabe todavía cuáles son las reglas, son lo que nos rige la sociedad, y para él, pues llorar es un instinto porque tiene hambre, y eso conlleva que va a ser saciada esa necesidad, porque el instinto lleva la necesidad, lleva la ansiedad, y en todo ese caso ya repercute. Que también después, si lo pasamos en el contexto ya de una persona mayor que se encuentra dentro de un ámbito social, por ejemplo, el actual aquí en México o en otro país desarrollado, pues sabremos que a lo mejor si él tiene hambre, tiene una necesidad, podría en este caso, dado que va a tener una necesidad, una ansiedad muy fuerte por el hambre, acometer un robo, un hurto, y siempre y cuando no sea con violencia, porque ahí dependerá entonces si esta persona lo realizó de un modo violento. Si no lo realiza de esa manera violenta, pues se tipifica como robo famélico, robo por necesidad y robo por hambre. Entonces, ante esta figura tenemos que es un poco más benevolente la ley, y estoy hablando no en México, sino en otras partes, porque dicha persona se encontraba en estado de necesidad. En otro ejemplo, por ejemplo, una medicina que necesita y él la trata de obtener, por supuesto, robándola en una farmacia y todo. Si se puede acreditar la necesidad de dicha persona, pues no es tan severa la ley en este caso. Estoy hablando en varios países donde sí se tipifica como un atenuante muy grande en lo que es la necesidad. Ya, por supuesto, no se aplicaría en el caso de que una persona tiene un auto de lujo, tiene una clase media, tiene recursos económicos, y a lo mejor ese día se gastó todo su dinero en las copas, en un antro, en una disco, en un bar, y saliendo viene y atraca el taquero. O sea, ahí ya no hay un estado de necesidad, donde a través de la fiscalía pues va a poder tipificar de que efectivamente esta persona contaba con recursos, trae un vehículo, tiene casa, tiene un trabajo, y pues él no puede tener una excusa sobre ese estado de necesidad para haber cometido ese delito. Peor aún, si ese delito se realiza de manera violenta y con un medio en el cual puede ocasionar un daño a las personas, entonces ya estamos hablando de un delito violento. Me acuerdo muy famoso el caso de Monterrey, cuando yo llegué a estudiar allá a la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Me encontraba yo en la sala de clases y había un maestro que fue muy famoso en ese tiempo, que fue el que me dio clases, que era un juez que, que en ese tiempo, no me acuerdo el nombre de él, pero él le tocó el caso famoso del kilo de barbacoa, donde sentenciaron, no me acuerdo bien de esos detalles, estoy hablando que ya fue por el 2000, fue por 1996, no 2000. Y esta persona era una persona que venía trasnochada, sabía en Monterrey los domingos, por lo general venden barbacoas. Viene la barbacoa, que es carne que es preparada y guisada para la gente que es fuera de México, como un guiso de carne. Eh, Llega a la carnicería, había formado enfrente, creo que estaba una pareja. Esta persona tocaba la guitarra como un tipo tríos, así era un grupo musical, algo así, porque traía su guitarra. Y pues va a comprar un kilo de barbacoa, pide el kilo de barbacoa y en el mostrador creo que estaba la chica y pues le empieza a faltar el respeto, entra el novio, se empiezan a pelear, entra al quite también el carnicero, creo que le pone la guitarra de corbata al carnicero o al novio. Al verse superado por dos personas, agarra un cuchillo de los que tiene el carnicero, lesiona en este caso, creo que el carnicero, y se termina saliendo de ahí llevándose el kilo de barbacoa. Entonces, la gente, junto con los medios de comunicación, distorsiona este hecho, manifestando que había sido por un kilo de barbacoa, cuando realmente la persona no se encontraba en estado de necesidad, y usó un medio violento para poder acometerlo. Entonces, ahí es donde hay la gran diferencia entre ese concepto que tenemos con respecto a lo que es el inconsciente. Y después Freud nos dice que tienen tres estructuras básicas de la personalidad. ¿Qué tan importante es Sigmund Freud en estos conceptos? Pues imagínense que hasta Walt Disney fue el que tomó ese concepto para el famoso diablito, que si se acuerdan desde las series animadas en blanco y negro, siempre había un diablito, uno del lado izquierdo o de derecho y del otro lado el angelito. Él se basó sobre este tipo de estudio que había realizado Sigmund Freud para poder ver lo que era la estructura básica de la personalidad en el super yo, en el yo y en el ello. ¿Qué entendemos por el ello? Es el único componente de la personalidad que tenemos desde el nacimiento y en él está implícito los comportamientos primitivos, como el placer. Y si un placer no se satisface, pues viene el estado de necesidad, como lo que habíamos dicho, lo del menor. Entonces, esto es lo que viene siendo la parte oscura, por eso lo representamos como si ustedes pueden ver, como el guasón famoso de la serie Batman, el villano, porque ahí es donde tenemos muchos de los pensamientos oscuros. Inclusive algunas veces de manera innata, como decía Freud también en sus etapas de cuando va evolucionando los menores, sobre todo en la etapa que le llamaban la castración, no me acuerdo el término, pero es cuando el menor desea inclusive la muerte del padre, del progenitor, independientemente que sea varón o mujer, el menor, el bebé. ¿Por qué? Porque es la rivalidad que tiende ante la madre por subsistir. Y no es meramente un placer sexual, como podríamos definirlo, porque Sigmund Freud lo llama como algo de supervivencia. El afecto que tiene hacia la madre, la supervivencia de la leche, la atención, y entonces él idealiza el menor donde el poder quitar del camino al padre. Por supuesto no podría hacerlo. ¿Por qué? Porque hay otro instinto que es el de supervivencia, el tamaño, la razonabilidad, pero es un instinto. Entonces, como vuelvo a decir, yo creo que los seres humanos tenemos ciertos instintos, en algunas maneras reprimidos, en algunas maneras la sociedad te permite regularlos, pero hay esos instintos que pueden ser del lado oscuro, como en el caso del ello. Después tenemos a lo que viene siendo el yo. Y ahí Walt Disney, ¿qué fue lo que hizo cuando idealizó a un bien y un mal a través de un diablito y a través de un ángel? Creó el famoso Pepe Grillo, la conciencia, el yo. Pepe Grillo de una manera física. ¿Y qué hacía lo de Pepe Grillo? Pues bueno, hablar al oído a Pinocho y decirle esto no está bien, esto está mal. Y era una visualización dual sobre el bien y el mal que tenía en este caso Walt Disney. Y pues nos dice que es, en este caso, el yo, es el que trata con la realidad.
El yo viene siendo el contexto donde se atañe a la realidad jurídica, social, y por lo tanto es un regulador entre el ello. Eso viene siendo un regulador entre lo que está bien y entre lo que está mal. Y es ahí donde a veces tocamos estos temas de la conciencia, hablando como Pepe Grillo, que el yo a veces puede pasar. Yo he dado algunos ejemplos. Por ejemplo, el yo le dices, pues sabes qué, yo, Pepe Grillo, te doy 1,000 pesos y lárgate de fiesta. Y mientras Pepe Grillo se va de fiesta, pues ya cuando regresa hizo un batidero la persona, hizo un relajo. Y ya dependerá también del factor ideológico, cultural, técnico, jurídico, conocimientos que tenga. Por eso a veces vemos este factor en lo que viene siendo el crimen perfecto, esa definición que alguna vez han oído y me dicen, ¿puede existir el crimen perfecto? Sí, sí puede existir el crimen perfecto. Y lo peor es que lo viene siendo más que nada de la parte de quien alguna vez estuvo del lado de la ley, que conoce todas las bemoles con respecto a las zonas, a las banderas rojas, red flags, y a todo lo que él puede cambiar en el lugar de los hechos para tomar estas facturas. Estos factores, creo que hay una película que se llama, no me acuerdo el nombre, pero es con Anthony Hopkins, precisamente se llama Crimen Perfecto, y ahí es donde vemos que una persona que conoce perfectamente cómo alterar el lugar de los hechos, porque luego también hay escenas planificadas o ciertos factores, no solamente el lugar de los hechos, sino también conductas que puedan regular donde esta persona la hizo llegar a un lugar que previamente sabía que por ahí podía pasar un vehículo, algún tren o algún factor mecánico que le podía haber quitado la vida y no prácticamente interfiere directamente. Y esta persona lo hace a sabiendas, en este caso, que la conciencia pues le regula entre lo que es el bien y el mal. Ahorita lo vamos a ver ya cuando estamos tocándolo en la parte técnica jurídica. Y pues también viene ahora lo que es el super yo, que es la parte del angelito, y que esta nos regula los estándares morales, las reglas y normas del buen comportamiento y perfecciona nuestro comportamiento social. Esta es la parte que va a modular muchas veces el comportamiento, que son las reglas. Y es aquí donde quiero que entendamos que depende también ese factor social. No es lo mismo entender en ciertos, ciertos temas de reglas cuando hay gente que es antisocial, por debidas cuestiones socioeconómicas, no tienen la cultura, no tienen la educación y no les permite tener ese factor de que hay punibilidad o hay repercusión con sus actos en el momento que ellos lo puedan cometer, porque ellos no entienden ese tipo de factores. Hay gente que a lo mejor se puedan encontrar, es ahí donde viene la regularización con respecto, por ejemplo, en las fiscalías itinerantes con lo de los usos y costumbres, porque hay mucha gente que dado por su cultura o su tipo de educación, no entienden que ya no se puede hacer esa figura muy lamentable que era la dote, se da todavía en algunas partes de México, donde las niñas eran ofrecidas o en venta, pues no en venta, no, hablando ya de como eran en los gitanos, hay una parte ahí en Rumanía que hacen eso lo da la venta de las chicas, y en otras partes también del mundo, pero estas chicas, estas niñas, pues se casan con otra persona a cambio de una dote y la otra persona, pues no sé, tiene sus hectáreas, tiene sus vaquitas, algunos productos y los hace llegar en este caso y pues podríamos ya casi tipificarlo como una trata de personas, ¿no? Pero sus usos y costumbres ancestrales les permiten tener ese tipo de cuestionamientos, como también, por ejemplo, en un momento aquí en la cultura mesoamericana, pues tenían los sacrificios, cosa que es inaceptable. ¿Por qué? Porque independientemente de esto lo raya ya dentro de la punibilidad en el derecho penal, es privar de la vida a alguien. Y solamente que tuviéramos un factor que fuera justificable, pero en este caso no lo es, por la misma cultura, pues sí sería sancionado por la ley local de cada estado, en este caso del país donde se encuentre, me imagino, o solamente que hubiera un país que esto no lo permitiera, que no creo. Bueno, creo que sí. Acababa de leer sobre un lugar en Brasil que tienen, no, en la Polinesia, donde hay una islas donde tienen gente que
tribus que ya se encuentran aisladas del mundo exterior y los gobiernos los protegen para que no tengan el contacto exterior. Por ejemplo, en Brasil, ahorita que estaba tomando en cuenta, hacen eso, impiden a veces hasta que la gente del exterior los contacte, una para preservar su cultura, preservar su idioma, su dialecto y también no contaminarlos de enfermedades, porque a veces ellos no pueden tener las enfermedades que lo tenemos. Imagínense ahora cuando fue lo del COVID, hubiera sido un desastre para ellos, que no hubieran tenido ningún tipo de defensas naturales. Y bueno, en el caso de Polinesia, creo que ahí el factor preponderante es por la cultura. Pero había pasado, como ha pasado a través de los años, a través de cuando fue la Santa Inquisición, una persona que era pastor y era norteamericano, que está prohibido acercarse a dicho lugar. Y él se acerca, rentó una barca, le dijeron los mismos de la barca, está documentado, usted lo puede encontrar ahí en internet, renta una barca, se acerca hasta la playa, se baja, llevando consigo pues una Biblia, o no sé, era una Biblia, no sé qué religión profesaba, pero bueno, creo que los pobladores no les cayó muy bien en gracia la idea. Y también pasó en Brasil, ahora que me acuerdo de unos misioneros que llegaron también en un avión. Y pues no les cayó en gracia y pues lo mataron. Inclusive se veían las imágenes cuando ya se iban acercando a la playa y estaban estas personas atacándolos con flechas y con lanzas. Y pues de todas maneras él decidió llegar. Y bueno, las consecuencias ahí están a la vista y pues el Estado no actuó en contra de ellos. Se le dijo a la familia norteamericana que iba a ser complicado inclusive recuperar el cuerpo porque pues eso propiciaría a tener un enfrentamiento con dichas personas y estas personas pues viven en su idiosincrasia, en su cultura y como prácticamente si fuera también en un, pues te oye mal, pero es en un zoológico donde pues te lo dice, no metas la mano a la jaula porque te la va a morder el tigre y no hay responsabilidad también por parte de eso. Se ponen medidas de protección y de seguridad, como en este caso la zona limítrofe, las advertencias, pero pues si la persona inevitablemente entró a la jaula o en este caso entró a dicha isla sabiendo que iba a haber una consecuencia a sus actos y él estaba consciente, pues no hubo punibilidad en contra de estas personas, a pesar de que son seres humanos, por supuesto. Entonces, tienen sus usos y costumbres, algunos también en la religión, esto también es complicado con respecto a lo del super-yo, porque también la religión regula y habrá algunas religiones, no estoy hablando de todos, en el Estado Islámico había ciertas personas que lo distorsionaron a manera de poder usarlo como una yihad en contra de los infieles, de privarle de la vida, de cometer actos terroristas y todo bajo un beneficio de necesidad sobre lo que venía siendo el ello de te voy a dar 40 vírgenes pasando tú al terreno espiritual o al más allá. Cosa que también ahí pues depende mucho, como lo volvemos a tocar, el superior de la cultura que pueda tener, de la educación y sobre todo en el contexto social que esta persona pueda vivir para poder determinar cuál está bien y cuál es lo que está mal, porque como lo vemos aquí, nos rige como punto de inflexión el yo entre el super yo y el ello. Y si no está de esta manera regulada, siempre que esté un poco más superior el super yo del ello, ves donde vienen estos problemas porque como vemos abajo de la balanza se encuentra la sociedad y esta sociedad se rige bajo esas normas. Podrá pasar al revés y que el ello se encuentre en igual disparidad o en igual nivel que el super yo, claro que sí, dependerá ya también de la sociedad o del país. Aquí nosotros no vamos a politizar ni sobre todo a indiscriminar o a estereotipar algún tipo de cultura, algún otro país, pero sí se da, no podemos ser irrealistas, sí lo hay. Hay en algunos lugares que por este tipo de factores socioeconómicos pues no es igual el concepto que nosotros podamos tener con respecto a lo que está bien y a lo que está mal, y si no, entonces nos vamos en el caso ahorita de lo que venía haciendo Afganistán con respecto a esa cultura que tienen en base no al feminismo, sino a lo que es el patriarcado de una manera tan radical, donde el derecho de la mujer queda muy por debajo. Entonces, es una cuestión también de que hay estados y factores que también los pueden influir para que el yo no esté tan debidamente regulado
como si fuera un hoyo express con esa válvula que se encuentra arriba y entonces viene esa disparidad en la sociedad. Bueno, y ahora vamos a tocar con respecto a la parte técnica jurídica, que esto es muy importante, sobre todo para los que se encuentran en el estudio del derecho penal, con respecto a lo que es la intercriminis. Y la intercriminis tenemos dos fases. En este caso es una fase interna y una fase externa. La fase interna, por eso era importante y no era solamente aventarse un rollo mareador, lo que venía haciendo respecto a lo de Sigmund Freud, sus etapas, porque en esta parte vamos a ver la interna, donde vienen esos factores, que es muy complicado, como nosotros litigantes en derecho penal, si no conocemos estos factores, poder evaluarlos para hacer lo que viene siendo la tentativa, si se da en este caso o no. Y tenemos después tener intercrimis, una interna y también una fase externa, cuando ya esta idea se exterioriza y ya pasa a formar algo punible por el Estado. En este caso en México vamos a tratar de aterrizarlo al Estado mexicano. Vamos a ver en este caso que la parte de la etapa interna, que tenemos una idealización, una deliberación, una resolución o decisión, y dicen que en esto no son punibles. Ojo, no en todos países, porque hay en algunos que sí se da el delito de conspiración. Y sobre todo vamos a ver el factor, porque en dicho país, por ejemplo, en lo que es terrorismo, y estoy hablando de América Latina, no estoy hablando de países islámicos. En uno de estos, creo que es Perú, porque también tenían este tipo de problema de terrorismo en su momento dado, y en otros inclusive de lo que viene siendo el delito también de tráfico de drogas. ¿Por qué? Porque también hay una etapa donde viene siendo la idealización para poder hacer esta conspiración con respecto a este tipo de delito. Pero nos vamos a quedar en este caso sobre lo que es el Estado mexicano, dado que su servidor se encuentra aquí en México. A lo mejor muchos de los que están siguiendo este canal pues son mexicanos, pero sirve la idea en la parte freudiana y también en esto, en lo que es la fase interna para poder desarrollarla. Como dice, este es para efectos demostrativos más no limitativos. Ya dependerá de cada quien cómo lo va a desarrollar. Nos tenemos en este caso que la ideación consiste en la imaginación, pensamiento o idea del delito, es decir, la génesis de la idea delictiva que realizará el agente o sujeto activo. Por ejemplo, A quiere robar a B. Y la primera fase comprende en esencia datos mentales de voluntad interna que pertenecen a la psique del autor, por lo que solo pueden tener significación moral. Estos actos representan la idealización del delito y son absolutamente irrelevantes a efectos penales. De internis non curat praetor. Se decía que el derecho romano y también cognoscetiones poeman menor putati, eso es decir, lo interno no se puede ocupar del derecho penal, es decir, el pensamiento no delinque. Ojo, porque volvemos a tocar el tema aquí con México, pero hace poco me recuerdo que hubo una diputada, no me acuerdo de qué extracción política era, que ella quería que se tipificara como el delito el que yo pensara lascivamente como varón contra, y siempre viene ese problema, ¿no? Siempre tiene que ser varón, pero también una mujer puede darse este tipo de cuestión, pero dicha diputada quería que se tipificara como delito, que si yo idealizo ver una mujer desnuda o o yo haciéndole un acto carnal, se pudiera tipificar como violación y pensaríamos que es algo de risa, pero sí, si usted lo busca, va a encontrar ahí esa información y es ahí donde viene esta cuestión moral, técnica prácticamente, y también oportunista en cierta manera, dado que es como ahorita estábamos tocando con un compañero sobre, vamos a hacer un congreso y el tema del feminicidio, y cómo a veces el feminicidio ha venido cambiando muchas veces sus protocolos y su tipificación, su reglamentación, por la cuestión también de este tipo de violencia de género, donde muchos actores políticos después vienen y quieren aportar algo y a veces a lo mejor más y más al delito que ha cambiado. Hay una gran diferencia entre un homicidio a un feminicidio, pues en algunas partes no cambian tanto lo que viene siendo las reglas en la criminalística de campo, pero en lo que viene siendo la clasificación sí. Y entonces aquí es donde viene este tipo de cuestión de que el factor también político, como esta persona, pues no le permite entender de que
no podemos haber punibilidad, el pensamiento no delinque. Imagínense, ese tema inclusive lo toqué en mi clase ahorita que tuvimos y éramos varios compañeros fiscales y les comento, nosotros pensamos en delitos en algún momento y todos se quedaron viéndome como, bueno, y este inadaptado o esto, pero es que no habían entendido esa parte, todavía no tocábamos la parte de las etapas, como habían dicho, el ello, el yo y el super yo. Y como les había dicho, todos tenemos eso porque somos al final de cuentas animales, animal político, un somos político, pero somos animales con instintos, con pensamientos. Es imposible que diga, oye, pues si veo algo que me gusta, que no tenga hambre, si huelo algo que huele rico, que no, mi instinto, que mi saliva, que mi boca no salive, eso es parte de un instinto natural. Eh, que vea a una persona que sea atractiva dependiendo de tu definición sexual y vaya, pues tenga un gusto, tenga, no sé, una erección en el caso de un hombre, una mujer también, porque es parte también del ser humano. En el caso también, si huelo algo que huele repulsivo, lógico que voy a tener horcajadas. Entonces, todo esto también es parte también de un instinto. El instinto del peligro y el instinto nos permite sobrevivir, por supuesto. Entonces, eso no podría, en este caso, como lo había dicho, ser punible. Y pues es irrisorio. ¿Cómo podríamos probarlo, en este caso lo que dijo la legisladora, que esta persona pensó eso? Ok, la exteriorizo y ya la digo. Pues yo pienso que se ve muy bien y quisiera hacer esto. Y ahora pruébalo. Fuera de que si no hubiera algún medio electrónico que lo dejara grabado, pues no creo que hubiera un examen psicológico que pudiera acreditar que dicha persona pensaba hacer lo que la diputada quería que piensa que se puede hacer. Entonces, puede haber una mirada lasciva, tal vez, pero es complicado podérselo impugnar o perdón, reprochar o poderlo consignar a una persona por este tipo de delito. Después tenemos la deliberación y consiste en la elaboración y desarrollo del plan delictivo, es decir, es el planteamiento del delito a cometer. La forma o circunstancia de hacer, por ejemplo, A quiere robar y B, y para ello se vale del uso de un arma de fuego, la misma que realizará durante la noche y en un lugar poco transitado por personas. En esta etapa hay una lucha interna entre la idea y la repulsa moral al delito. ¿Puede el hombre, por su inclinación al bien, según nuestra particular apreciación de la conducta humana, rechazar la reflexión criminal? Como puede acontecer que los mecanismos de inhibición no sean lo suficiente y el hombre resuelva en su intimidad, subjetividad, delinquir. Por eso habíamos tocado las fases con respecto a lo de Sigmund Freud y habíamos visto lo del ello, el yo, el superior, y estamos viendo que en este caso lo que es el superior nos está diciendo no. ¿Por qué? Porque esta persona a lo mejor tiene, acordémonos, si es una religión, en este caso el cristianismo, no robarás, está implícito en los 10 mandamientos, sabe y conoce de derecho porque esta persona tuvo educación básica y sabe que robar es un delito y por lo tanto la conciencia, en este caso Pepe Grillo, le dirá, ¿sabes qué? No lo hagas porque trae una consecuencia a tu acto y es ahí donde en esa deliberación va a venir la siguiente fase, que es la resolución o decisión, que consiste en poner en práctica, exteriorizar el plan delictivo. Por ejemplo, A decide robar a B mediante una pistola durante la noche y entonces en los 3 momentos de la fase interna del delito son irrelevantes para el derecho penal, no son punibles, es decir, el pensamiento no delinque, la misma que se traduce en el aforismo con congeniataciones poetam nemum partitum. Esta es la cuestión que habíamos dicho, cuando ya el factor totalmente lo ha vencido y dice, pues sí, lo voy a cometer, porque a lo mejor hay una necesidad, a lo mejor si esta persona puede que tenga algo que sea totalmente irresistible, como la necesidad, porque se encuentra con mucha hambre, o en este caso no se encontraba con mucha hambre, pero no tenía esa necesidad, lo hace por una ambición, lo hacen por un poder, porque sí se encuentran facultades de poder conseguir un trabajo, de poder ganarse el sustento diario con el pan, y pues ahí es donde viene ya esa parte que puede ser ya punible cuando lo va a pasar a la siguiente fase de lo que viene siendo, que es la parte exterior del intercrímenes, y que nos dice que
en la parte jurídica, es una serie de etapas o fases por las que atraviesa en la psique de la gente desde la génesis para la ejecución de un delito y que comprende tanto los actos que tienen lugar en la fase interna, ideación, como los que se llevan en el cabo en la fase externa con la exteriorización de la conducta o consumación. Nos lo dice en el Código Penal Federal, en su libro primero, que viene siendo el título de responsabilidad penal, capítulo 2, tentativa, artículo 12. Existe tentativa punible cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza, realizando en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberán producir el resultado, u omitiendo los que deberían de evitarlo, si aquel no se consuma por causa ajena a la voluntad de la gente. Para imponer la pena de la tentativa, el juez deberá tomar en cuenta, además de lo previsto en el artículo 52, el mayor o menor grado de aproximación al momento de consumación del delito. Si el sujeto desiste espontáneamente de la ejecución o impide la consumación del delito, no se impondrá pena o medida de seguridad alguna por lo que éste se refiere, sin perjuicio de aplicar la que corresponda a actos ejecutados u omitidos que constituyan por sí mismo. Esta parte que es muy importante y que estamos viendo que está tipificada en el Código Penal Federal, la vamos a poder desarrollar con la parte externa con respecto a la tentativa, que es la que estamos tocando ahorita en este tema. Lo vemos aquí, tenemos nuestro código penal y tenemos la fase externa con respecto al iter criminis. En esta fase tenemos la etapa externa, por supuesto, actos preparatorios, que estos no son punibles todavía. Difiero porque puede haber algunos, en este caso, como la marcación, actos de ejecución tentativa, actos de consumación y estos sí son punibles. Aquí hay varias cuestiones, como estamos hablando de un dogma y vaya, tenemos varias vertientes, como por ejemplo la de Zaffaroni, pues bueno, también es a la idealización de cada quien. Yo como les había dicho, a lo mejor para mí, siento que el ser humano es violento por naturaleza. Hay personas que muy aceptablemente dicen que no y es totalmente respetable, por eso es una opinión. Y en este caso también veo en algunos casos que sí se puede dar, que podemos ver que si hay esa intención de haber cometido el delito, que lo está pensando en esta etapa de lo que es el acto de ejecución tentativa. Nos vamos al primer apartado que nos dice que los actos preparatorios del delito son actos exteriores que no consisten en la ejecución, sino en la preparación de un hecho delictivo. Se encuentran, pues, en su estado conceptualmente anterior a la ejecución, en el estado de preparación que precede a la realización ejecutiva. Estos actos son, por general, impunes únicamente en algunos delitos especialmente relevantes. Relevantes, el legislador decide sancionar no solo su ejecución, sino también su preparación. El citado autor nos da a entender que en ciertos delitos son punibles. Ello se traduce a partir de las razones políticas criminales. Entre ellos tenemos la conspiración, proposición o provocación respectivamente. Esta es la parte que les había dicho con respecto a la punibilidad en algunos países con lo que viene siendo el delito de conspiración, que ya hay lo suficiente, por ejemplo, en el terrorismo se está efectuando, ahí vámonos, por ejemplo, en un caso que ahorita me gustó porque lo tocamos mucho con lo que es la unidad especializada en secuestro. Alguien que va a realizar y quien alguna vez conoce secuestro, no desde la perspectiva jurídica, sino lo que es el delito en sí, lo que es la parte del modus operandi, que es un factor muy preponderante cuando vamos a analizarlo. Vemos que para poder realizar un secuestro no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana. En pocas palabras, de un lenguaje más coloquial, no son enchiladas. Cuando se va a cometer un delito de secuestro, tiene que haber un estudio de la víctima. ¿Por qué? Porque un secuestrador no va a ir a secuestrar a una persona que no tenga recursos. Sería estúpido porque entonces el beneficio, ¿cuál sería por parte de él? No tendría. Va a estudiarlo, si es que tiene recursos, de qué manera física, a lo mejor es alguien que tiene cuentas bancarias o no tiene cuentas bancarias, y si no tiene cuentas bancarias y tiene bienes, tiene que ver cómo es que va a poder proceder para tenerlo lo mayor tiempo posible y que la familia o las personas que están responsables de esta persona que va a ser secuestrada puedan vender y hacer uso de esos dineros, de esos recursos que fueron vendidos para poder pagar en ese rescate. Ahora, ya una vez que tienes el estudio, tienes que tener sobre todo los riesgos de acera. ¿Qué son los riesgos de acera? Es cuando esta persona se encuentra lo más vulnerable, al igual que una autoridad. Eso lo llamamos los riesgos de aceras porque, por ejemplo,
alguien que trabaja en una institución, pues tiene cierta hora de entrada y cierta hora de salida, y por lo general tiene las mismas rutas para llegar a su domicilio, y estas personas estudian esos riesgos de aceras, y es cuando hacen el abordaje, en este caso del delito, para que una vez que lo tienen que extraer y llevarlo a una casa de seguridad, donde lo van a tener en un lugar, por supuesto que no van a poner una casa de seguridad en un lugar que sea sumamente poblado, donde va a llamar la atención, o sí lo hacen, porque sí lo han hecho, pero en este caso la víctima es totalmente sometida, muy inhumanamente, pero a lo mejor la pueden tener en un lugar donde lo van a tener con una cédula de extracción. Esta persona va a estar alimentado, por supuesto, porque tendrían que hacer una prueba de vida, de que la persona se encuentra viva, y todo esto lo tendrían que realizar, pues si la persona está viva, si está muerta, pues nadie va a querer pagar un rescate. Entonces tienen que alimentarlo, tienen que atender sus necesidades fisiológicas, tiene que dormir, por supuesto. Entonces, ver todo eso, quiénes son las personas que lo van a custodiar y quiénes son las personas que van a tomar el rescate, dónde van a pagar el rescate. Todo eso son actos preparatorios. Todos esos que estamos viendo son actos preparatorios. El tener un arma también para ese fin también va a terminar siendo un acto preparatorio, pero al final de cuentas se tipifica como un delito de portación de armas también, ¿no? Aunque ya es indirectamente este caso que va a ser la tentativa que va a tener con el arma, porque realmente más que el delito de portación era para consumar ese delito que era el secuestro. Y entonces tenemos, ya cuando están los actos preparatorios, nos dice que los actos preparatorios carecen de relevancia para el derecho penal. Son impunes, en otras palabras, presentan lo insuficiente contenido. En palabras de Murach, en ciertos casos no alcanzan siquiera la zona de lo típico y en otros no llenan el cuadro rigurosamente circunscrito de la figura legal. Y puesto que la conminación penal decide no solo como, sino también deben de castigarse una conducta, estas acciones en principio serán irrelevantes para el derecho penal. Pero aquí es donde viene la parte importante, que es lo que nos toca a Faroni. Actos de ejecución tentativa. Los actos de ejecución comprenden aquellas secuencias del intercrímenes que representan la realización ejecutiva y no meramente preparatoria del delito. Los actos ejecutivos aparecen con la exteriorización del pensamiento humano mediante conductas que tienen una determinada finalidad. Los actos de ejecución que representan el límite superior en la fase externa del intercrímenes sí carecen de relevancia penal, es decir, son punibles las conductas concretas o exteriorizadas como tal. Y esta parte es sumamente muy relevante porque es donde viene esa idealización que nos ha dicho Zaffaroni. Voy a poner un ejemplo, y esto se da era muy común aquí en la zona del norte del estado de Veracruz, sobre todo cuando íbamos a lugares serranos, en la sierra. Supongamos que una persona con aspecto de jornalero, con un machete, por supuesto, va en el camino, agarra el machete y tumba un árbol para que caiga en medio del camino. Su intención es asaltar, porque prácticamente, ¿qué va a pasar si en este caso un vehículo llega, si en este caso un vehículo arriba a donde se encuentra el árbol y él se encuentra a un lado, a un costado, con el machete, por supuesto? Ahí todavía no se consuma porque estamos ante una tentativa. Pero, ¿qué pasa si en este caso, supongamos que en lugar de llegar la camioneta con personas de mercancías, los de la coca, no sé, algún particular, llega o arriba en este caso arriba en este caso ¿cómo se llama? Los de la policía de fuerza civil o la policía municipal? En este caso se le podría, por flagrancia, a esta persona poner a disposición solamente porque él se encontraba en la orilla del camino, hay un árbol tirado y se encontraba con un machete. eh, Sería muy complicado poder acreditarlo, dado que, por ejemplo, el machete es una herramienta de trabajo, no solamente puede ser un arma. Y esta persona, yo soy jornalero, me dedico a esto, aquí traigo mi machete, el árbol no lo tiré yo pasé por aquí, estaba el árbol y me lo encuentro aquí en la orilla, y por lo tanto, pues vaya, no, soy hecho de una circunstancia, dijera. Entonces, ahí es complicado porque ya esta persona, para poderlo tipificar, tendríamos que ver que si se está consumando, pero una cosa es que se encontraba él en el costado, cuando él se encuentra ya enfrente del árbol, llega en este caso el particular o el vehículo de comerciantes
y en este caso ya los amaga. Entonces ya no tenemos solamente la tentativa, que es una tentativa ya más idealizada en la consumación, donde el concepto de consumación nos dice que es la completa realización de todos los elementos constitutivos de la variedad lectiva, es decir, cuando el hecho completo corresponde enteramente al modo legal delineado en la norma penal en cuestión. Y también nos dice que la consumación surge cuando se cumple totalmente los requisitos exigidos por el tipo. Eso es la cuestión que ya habíamos dicho. Ya esta persona lo está consumando, ya se paró enfrente, ya viene siendo la consumación más formal, donde ya esta persona pues dio el cumplimiento del tipo, generando que la ley en la consumación en relación con el resultado lesivo producido. Sin embargo, ella admite que la consumación surja en un momento anterior. Esto se da en los delitos de resultado cortado, los delitos de peligro. Y la material, cuando ya esta persona pues ya obtuvo el beneficio, en este caso, no sé, robar el dinero, robar la mercancía, eh, puede haber sido que no solamente para robo, sino también a lo mejor quitarle la vida, como un sicariato, y pues ya le privó de la vida y también ya una consumación material. Y por último tenemos como el agotamiento, que es la etapa de surge cuando la gente consigue satisfacer la intención de perseguir el ideal, ejecutar y consumar el hecho criminal. Con relación al delito cometido, tal hecho resulta irrelevante, es decir, en esta fase el delito ya se ha realizado y es una consecuencia directa de su consumación. Aquí ya no hay vuelta, ni siquiera apreciación por el juzgador para poder decir que esta persona lo estaba idealizando, todavía una farsa externa. Ya tiene el producto obtenido, en este caso, del robo, o en el caso de la muerte de la persona, ya hay un cuerpo, entonces ya fue consumado el acto que exteriorizó, planificó y totalmente llevó hasta sus últimas consecuencias. Esto nos lo remite con una conclusión y decimos que en líneas generales el intercriminis o camino del delito es una serie de etapas o fases por las que atraviesa la psique de la gente desde la génesis, que es la idealización, hasta la exteriorización de la conducta, la consumación. Y, por ejemplo, en la esfera interna del intercrimen se da la ideación, deliberación, resolución o decisión, la misma que aquí termina en la fase interna y da comienzo a la externa con los actos preparatorios, actos de ejecución, la tentativa, la consumación, agotamiento. Esto último es irrelevante para el derecho penal, como ya lo hemos visto, dada que la conducta se ha concretado como tal. Entonces, en esta parte es donde tenemos totalmente la conclusión a lo que es nuestro intercrímenes, que como bien lo vimos ahorita en este pequeño recorrido, pues tenemos la parte interna, la parte externa. Me gustó sobre todo porque en esa parte interna tocamos mucho de las valorizaciones que se dan en las esferas de la personalidad, cómo esta persona lo refleja, y esto todo lo tenemos que tomar en cuenta, sobre todo las personas que estamos en el ámbito del derecho penal, para la clasificación, y no solamente esto, sino para poder sustentar o desvirtuar en caso dado lo que viene siendo la tentativa. Pues chicos, me da mucho gusto y me da mucho placer poder haber acompañado ahorita. La verdad, se extendió mucho el tema. Yo pensé que íbamos a estar algo un poquito cortos, y eso que no estuvimos con la persona idónea, en este caso el psicólogo, una psicóloga que era la que nos iba a poder apoyar en el tema, pero lo podríamos abordar más posteriormente de una manera un poquito más somera en otro tema, cómo es que se dan esas etapas, que es muy importante ver el punto de vista del psicólogo en este caso. Pues muchas gracias ante todo. Nos encontramos nuevamente en tu programa Alta Especialidad, que es traído por Yes Intelectual, y en la próxima emisión vamos a tener una invitada muy especial también, que es parte de una fiscalía. Ella maneja mucho lo que es el tema de derechos humanos, es parte de la Fiscalía en Derechos Humanos. Y bueno, vamos a tocar sobre todo el tema de los derechos humanos, cuáles son, qué significa, qué son, cómo se aplican, y sobre todo en la parte también en procuración de justicia y en la parte también de lo que viene siendo técnicas de investigación y muchas cuestiones que tenemos que ver con respecto a la procuración y prevención del delito. Pues muchas gracias. Mi nombre es Eric Antonio Salas Azuara. Estamos aquí para servirles y espero que pues dicho programa haya podido, la verdad que a veces quedan más dudas que respuestas, pero creo que es un tráiler con una película que nos permite tener una pequeña idealización, y ya dependerá de cada quien ahondar más en este tipo de conocimiento para poderlo aplicar de una manera concreta. Muchas gracias por su participación y pues aquí estamos para servirles. Muchas gracias. Que tengan muy bonitas tardes.